Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Guerra Bautista y voy a presentar la ponencia Análisis en la elaboración de biodiesel y estudio de emisiones. Como introducción, les quiero mencionar que en esta presentación se mostrará el proceso en la elaboración de biodiesel mediante transesterificación, utilizando un decantador de fabricación propia de gran capacidad y económico. Asimismo, el proceso mediante el cual se verificó cada mezcla en cuanto a sus emisiones. Comenzamos. Nuestro planteamiento del problema nos dice que debido a la observación del alto residuo que se genera en un restaurante muy conocido en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, se dio la oportunidad de experimentar directamente con aceite vegetal residual, mismo que genera dicho establecimiento, ya que es un flujo constante el almacenaje y venta de este residuo, al cual en ocasiones se tiene que almacenar durante meses en espera de su venta o forma de deshacerse correctamente de él. Para iniciar este proyecto es necesario contar con ciertos insumos y utensilios. Iniciando con los insumos, tenemos aceite vegetal reciclado de cocina, metanol, hidróxido de sodio o sosa cáustica y agua del grifo. Como utensilios tenemos un vaso de precipitado de 500 mililitros, un matraz de 1000 mililitros, una báscula gramera digital, embudo, tela de algodón para filtrado, recipiente reciclado de 2.5 litros para mezcla y un embudo de decantación de fabricación propia. El embudo de decantación de fabricación propia es el siguiente, el cual utilizamos distintos materiales para su realización. Para este decantador se utilizó madera para hacer su base, abrazaderas, una botella plástica de 2.5 litros, una llave de paso de agua corriente, plastilina epóxica y tornillería diversa. En las imágenes podemos ver el prototipo terminado. Para la metodología en la elaboración de biodiesel es necesario seguir algunos pasos. En este caso son 8 pasos. Iniciando con la utilización de una tela de algodón para filtrar el aceite reciclado y eliminar las impurezas más grandes, ya que este aceite viene de grandes jornadas de uso y con grandes cantidades de impurezas. Como segundo paso tenemos que pesar 6 gramos de hidróxido de sodio y verterlo en un vaso de 200 mililitros de metanol. Es necesario decir que en este paso ahí tenemos una variable que es las diferentes mezclas que vamos a estar realizando durante este proyecto. En este caso utilizamos 6 gramos, pero en otro también utilizamos de 3 gramos. Para el tercer paso es necesario revolver el hidróxido de sodio y el metanol hasta que sea una mezcla homogénea, es decir, que todo el hidróxido de sodio se disuelva en el metanol. Para el cuarto paso tenemos que verter el metóxido y el aceite en un depósito de almacenaje en el cual podemos agitar y podemos mezclar de manera enérgica, liberando los gases excedentes al abrir su tapa. Para el paso número 5 es necesario depositar toda la mezcla en un decantador, en el decantador que antes vimos, y dejarlo reposar durante 8 horas. Para el paso número 6, una vez que pasaron las 8 horas y la mezcla se separó, es necesario retirar la glicerina, que es la que se depositó en la parte inferior del decantador. Para el paso número 7, tenemos que lavar vertiendo agua directamente en el decantador en la mezcla de biodiesel que quedó, ya una vez que se extrajo la glicerina. Para este proceso de lavado simplemente vertemos agua directamente y dejamos reposar durante 1 hora o más.
Una vez que dejamos reposar, llegamos al paso número 8, que es separar el agua del biodiesel. Al hacer este proceso, el agua se va a depositar en la parte inferior y podemos liberarla de igual manera con el decantador como lo hicimos con la glicerina. Aquí podemos ver algunas imágenes del proceso, desde lo que es el filtrado, el pesar la sosa cáustica o hidróxido, lo que es al disolverlo, al verterlo. De hecho, cuando se vierte puede ver la mezcla separada. Al mezclarlo enérgicamente, el metóxido con el aceite, y verterlo en el decantador. Una vez transcurrieron las 8 horas, podemos ver aquí en la imagen la separación, misma que donde retiramos lo que es la parte inferior, que es la glicerina, y procedemos con lo que es el lavado. Para el lavado vertemos lo que es el agua. En esta otra imagen podemos observar en la parte de abajo lo que es el agua con los jabones, su extracción. ¿Okay? Aquí podemos ver la extracción total del agua y del agua jabonosa. Y finalmente el producto, que es el biodiesel terminado. Prueba de combustión. Utilizando un recipiente lleno de biodiesel con una servilleta como mecha, se observó una llama estable la cual ardió por 1 hora, utilizando 60 mililitros de biocombustible, tal como lo podemos ver en la imagen. Usos para el biodiesel. El biodiesel hoy en día tiene usos muy agradables para lo que es la vida cotidiana, principalmente el reemplazar el combustible en un vehículo diésel convencional. Claro que todo esto debe de ir de la mano de adecuaciones muy pocas, cabe destacar, o nulas en ciertas ocasiones, y de acuerdo a las indicaciones del fabricante. También podemos utilizarlo como iniciador de fuego o combustible para lámparas, y en conjunto con biomasa podemos hacer astillas iniciadoras de fuego. Pruebas de emisiones en sus distintas combinaciones. Durante este proyecto se trató de encontrar los diferentes puntos flexibles en los que pudiéramos jugar con la combinación del biodiesel, de la mezcla de biodiesel. Para ello obtuvimos 4 distintas mezclas: lavadas, 2 lavadas y 2 no lavadas. Y por último, utilizamos dentro de nuestras pruebas lo que es el diésel fósil. Para la primera prueba se mezcló 125 mililitros de metanol con 3 gramos de hidróxido de sodio y no se le dio ningún lavado. Para la segunda mezcla se vertieron 200 mililitros de metanol con 6 gramos de hidróxido de sodio, también sin lavar. Para la tercera mezcla fue de 125 mililitros de metanol con 3 gramos de hidróxido de sodio, esta vez con un lavado utilizando 500 mililitros de agua. Y para la última mezcla de biodiesel se utilizaron 200 mililitros de metanol con 6 gramos de hidróxido de sodio y también lavando con 500 mililitros de agua convencional. Una vez que concluye lo que es el lavado, se separan las mezclas y obtenemos una mezcla de biodiesel lavado. Y en lo que fue la última prueba, simplemente fue directamente con diésel fósil, del que podemos encontrar en cualquier estación de gasolina del país. Emisiones que se buscan y prueba de combustión.
Como principal objetivo de esta prueba, se busca comparar las emisiones de hollín de biodiesel y diésel. El hollín es un material inorgánico y producido por la combustión incompleta de gas natural u otros productos del petróleo. Tal cual podemos ver en la imagen, es un pequeño, excedente o polvillo que podemos encontrar en el escape de nuestros vehículos. Normalmente ahí se puede observar. También de la misma forma se puede observar en chimeneas y en algunos otros escapes. Para esta prueba se utilizó lo que fue el procedimiento mediante el código RGB. ¿Qué es RGB? Son unas siglas formadas por los términos en inglés red, green and blue, que significan rojo, verde y azul. Estas se refieren al modo cromático, que consiste en representar a la gran cantidad de colores que se pueden obtener a partir de estos tres colores básicos, y que con esta mezcla podemos apreciar 16.7 millones de colores. En la parte siguiente, en la tablita que tenemos después de este párrafo, podemos observar una escala de grises, desde el color blanco hasta el color negro. Cada una de ellas muestra su combinación en cuanto a código RGB. En la parte superior tenemos el código R, en la parte del medio o central tenemos el código green y en la parte inferior tenemos el color blue. Como podemos ver, el tono máximo de blanco nos da un código lo más cerca o exactamente en 255, como es el caso del ejemplo. Y si podemos observar en la parte del tono negro, podemos ver cómo el código queda prácticamente en ceros, lo cual nos indica que entre más se acerque al cero es un tono más oscuro y entre más se acerque al 255 es un tono mucho más claro. Durante esta prueba se utilizaron diferentes filtros. Utilizamos papel de algodón como filtro para poder capturar las emisiones en cada una de las combustiones. Ejemplo de ello podemos ver aquí en la fotografía, en la parte derecha inferior. Utilizamos un quinqué para la combustión durante 5 minutos de los diferentes biocombustibles y combustible fósil, en los cuales nos dieron como resultado estos 5 ejemplos. El primer ejemplo es una fotografía directamente con un equipo móvil en la más alta calidad y todas expuestas a la misma cantidad de luz. Es decir, se utilizó un flash y se utilizó la misma distancia e iluminación para todas las fotografías. Cabe destacar que las variaciones en cuanto a tonos son debido a la construcción de lo que es el filtro o papel de algodón. En el primer ejemplo podemos ver el biodiesel lavado de la mezcla de 3, que prácticamente no podemos observar absolutamente ninguna partícula a simple vista. Otro caso es el del biodiesel lavado con la mezcla de 6 gramos. Esta mezcla nos arrojó el mismo resultado que el anterior. La siguiente mezcla es biodiesel de 3 gramos sin lavar, la cual podemos apreciar que tampoco tenemos a simple vista ninguna partícula de oscura que nos pueda preocupar o algo que se pueda observar. Y en la mezcla sin lavar con 6 gramos, por último, en cuanto a biodiesel,
tampoco tenemos ninguna partícula que se pueda ver en cuanto a emisiones. Caso contrario a lo que nos sucedió cuando experimentamos con diésel convencional, que ni siquiera tuvo que arder tanto tiempo cuando ya estaba impregnado el filtro completamente con partículas de hollín. Como se muestra en la imagen, se ve la parte oscura de donde se impregnaron las partículas de hollín. Continuando, podemos ver la comprobación que realizamos con nuestro equipo móvil y nuestra cámara, exponiendo los filtros a una misma cantidad de luz, todos, para tener un resultado lo menos variable posible y lo más justo posible para todas las pruebas. En la primera prueba de biodiesel lavado tenemos un código RGB de 211, 212 y 216. Estos datos nos muestran que están más cerca de lo que es el dato 255. Como vimos anteriormente, entre más se acerquen estas cantidades a 255, quiere decir que la prueba o el filtro de pruebas se impregnó con menos cantidad de hollín o con ninguna cantidad, como es en este caso. Las variaciones que hay y por lo cual no llegaron a lo que es el 255 es debido a la forma de construcción del filtro y el tono natural del filtro de algodón. Como caso similar podemos ver en todas las pruebas, donde tuvimos en biodiesel lavado con una mezcla de 6 gramos, 215, 214 y 216. Siguiente con el biodiesel sin lavar, número 3, con 3 gramos, perdón. Tenemos un código de 216, 214 y 212. Y por último, en cuanto a biodiesel sin lavar, tenemos un código de 216, 215 y 220. Si podemos observar, ninguno de los ejemplos en cuanto a código de las pruebas, bajó de una cantidad de menor a 210. Digamos que lo más oscuro que llegó a tomarse en cuenta en estas pruebas fue lo que es el primer biodiesel con un código de 211 en la parte roja. Sin embargo, estas variaciones son irrelevantes ya que el filtro, el cual estamos utilizando, el filtro de algodón para prueba, tiene mucha porosidad y eso también pudo haber afectado lo que es el tono, ya que no es un blanco absoluto completo. De modo que si fuera de completamente cerrado, no tendría la forma de respirar en nuestro dispositivo para revisar las emisiones. Por otra parte, podemos ver el caso del diésel. En el caso del diésel, tenemos un código RGB de 65 en rojo, 64 en verde y 59 en azul. Esto quiere decir que tenemos una tonalidad más oscura. Simplemente, a simple vista se puede observar. Sin embargo, nuestra gráfica con los datos percibidos por nuestra aplicación especial para revisión de tonos, pues no nos deja mentir. En conclusión, podemos decir que lo que es el biodiesel no nos deja en gran cantidad de emisiones o nulas emisiones en cuanto a lo que es el diésel. Sin embargo, también quiero concluir que las diferentes mezclas al momento de estar trabajando se vieron algunas diferencias, dándonos una flama más enérgica y más fuerte
en lo que es el biodiesel sin lavar. Llegué a la conclusión de que el biodiesel lavado, al estar lavado directamente y simplemente decantarlo para separar el agua, no es suficiente, por lo cual es necesario llevar un proceso de calentamiento para poder eliminar completamente lo que es el agua. Llegué a esta conclusión por la forma en que lo vi arder y sin embargo esa fue la única variación que tuve en contra de lo que es el biodiesel sin lavar. Por otra parte, el biodiesel sin lavar funcionó correctamente, no tuvo ninguna, ninguna complicación y tuvo un desempeño mucho similar, pero un poco mejor y mucho mejor en cuestión a lo que fue el diésel en cuanto a emisiones. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias.